Elementos de análisis en casos internacionales de derecho internacional público. El conflicto israelo-palestino es uno de los sucesos más complejos debido a la inestabilidad existente en Medio Oriente, en el cual se han enfrentado dos fuerzas desiguales. La primera, el Estado de Israel, y la segunda, el Movimiento de Liberación Nacional. El conflicto israelo-palestino es uno de los sucesos más complejos debido a la inestabilidad existente en Medio Oriente, en el cual se han enfrentado dos fuerzas desiguales. La primera, el Estado de Israel, y la otra, el Movimiento de Liberación Nacional. Este conflicto, además de considerarse como territorial y social, también es un conflicto con tintes religiosos, ya que para el judaísmo, el cristianismo y el islam, Jerusalén es una ciudad sagrada. Al considerarse como dos fuerzas desiguales en conflicto, esta desigualdad ha permitido que Israel ocupe el territorio susceptible de ser la base del Estado palestino, y que ésta mantuviera bajo control militar a la población árabe autóctona, conculcando sus derechos fundamentales. La ocupación de Cisjordania y Gaza le ha valido a Israel la condena de la comunidad internacional, aunque ésta haya sido incapaz de imponer sus resoluciones. El territorio conocido como Palestina ha generado una disputa desde hace casi un siglo, y especialmente a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948 y el fallido nacimiento del Estado árabe palestino, en donde en el siglo XIX, teniendo como punto central las provincias árabes del Imperio Otomano, se fueron desarrollando movimientos nacionalistas que pretendían la reivindicación de la población autóctona, haciendo valer su identidad árabe. Asimismo, en Europa, al calor de la ola del nacionalismo, se articuló un movimiento singular, el sionismo, que propugnaba la creación de una entidad estatal para los judíos dispersos por el mundo. Ante este panorama, surge la Declaración de Balfour como una manifestación formal que brinda el gobierno británico, en donde se establece que existirá un hogar nacional para el pueblo judío en la región que anteriormente formaba parte del Imperio Otomano. Para el año de 1948, surge lo que es conocido por los israelitas como la Guerra de la Independencia o Guerra de Liberación, suceso que se coloca como el primero de una serie de conflictos armados que enfrentaron el Estado de Israel y sus vecinos árabes en lo que se denomina como el conflicto árabe-israelí. Este suceso significó para los árabes palestinos el comienzo del Nakba, que en español significa catástrofe. El UNRWA es considerada como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Es una organización que se desprende de la Organización de las Naciones Unidas. Esta se encarga de proporcionar y atender el desarrollo, la educación, la salud, los servicios sociales y la ayuda de emergencia a más de 4 millones de refugiados palestinos. Conocida como la Guerra del Sinaí, este conflicto se sustenta bajo la tensión política y los conflictos armados entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes.
mientras que en la Tercera Guerra, o Guerra de los 6 días, o Guerra de Junio de 1967, fue un conflicto bélico al que se enfrentó Israel en contra de una coalición árabe que estuvo formada por la República Árabe Unida. La Cuarta Guerra, o Guerra de Yom Kippur, se suscitó como un conflicto bélico que fue librado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria en contra de Israel. Mientras que la Quinta Guerra fue un conflicto que enfrentó en el año de 1991 al Estado de Israel y a la Federación de la Meca por la posesión de la franja de territorio que ocupa el Estado judío. Intifada, nombre de dos rebeliones de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza en contra de Israel. Los acuerdos de Oslo fueron una serie de acuerdos firmados entre el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. La invasión de Gaza sucedió como una ofensiva militar desde el aire, tierra y mar encabezada por una campaña de bombardeo aéreo sobre la Franja de Gaza. Hamas, o Movimiento de Resistencia Islámico, es una organización palestina declarada como yihadista, nacionalista e islámica. Tiene como objetivo el establecimiento de un Estado Islámico en la región histórica de Palestina. En la actualidad, las negociaciones se encuentran pausadas. Los árabes de Israel se encuentran bajo una serie de situaciones en la que, a pesar de ser considerados como ciudadanos y contar con derechos y obligaciones, sufren discriminación, motivo por el cual ellos mismos se declaran como ciudadanos de segunda, a pesar de que la Declaración de Independencia de Israel reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y prohíbe la discriminación por raza, sexo, religión o ideología. Y los árabes israelíes generalmente disfrutan de este reconocimiento, pero la realidad de los árabes israelíes no ha sido precisamente la misma que han tenido los judíos.